Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Josefina Hopi del otro lado de mi pantalla. Hola José desde Rosario. Buenas tardes por acá. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy feliz de estar acá. Gracias por esta invitación. Gracias a vos. Habíamos hablado hace un tiempo. Vos te fuiste de viaje, volviste. Bueno, acá estamos, retomamos. Y gracias a vos por estar también. Y quiero que empecemos hablando, como digo siempre, que te presentes a nuestra audiencia, que me cuentes quién sos, qué haces de tu vida, Josefina Hopi. Bueno, perfecto. Yo soy consultora de comunicación estratégica para negocios digitales, principalmente de marcas personales de negocios conscientes. Hoy por hoy estoy como Para muy traducirme abocada. todo eso. Te traduzco todo esto. Estoy muy abocada a acompañar a mujeres que tienen negocios de terapia, coaching, psicología, mujeres que quieren potenciar su conocimiento, su sabiduría Ujú. con formatos digitales, infoproductos, workshops, formaciones, programas. Ese es como mi expertise hoy por hoy. Acompañarlas desde la comunicación y marketing, ¿no? Todo lo Ujú. que tiene que ver con planificar la estrategia, atraer, vender, posicionarse, mucho redes sociales, pero principalmente la estrategia, entendiendo que es todo un proceso, no solo son las redes. Claro, no, sí, eso es verdad también. ¿Ves la foto completa? Exacto, tal cual. Ese es un poco como mi objetivo con los procesos que hago de acompañamiento. Y Así José, que hoy por hoy ¿cómo fue tu propio proceso? Vos que estudiaste, vos sos de Rosario, contame un poco tu historia. sí, yo soy licenciada en comunicación social, estudié en la UNR, acá en Rosario, en mi ciudad. En Ujú. el 2015 nos fuimos con Guille, que en ese momento era mi novio, nos fuimos a Barcelona 2 años a estudiar un máster en comunicación empresarial e institucional. Ujú. Así que estuvimos 2 años allá, bueno, experiencias de la vida, vueltas, cosas que pasan, que van y vienen. Terminamos volviendo y ahí sí empecé como mi carrera más corpo acá en Rosario en una empresa muy reconocida, con esos puestos que de afuera brillan tipo Llenos de espejitos de nombre. colores. Exacto, y que cuando entré me llevó un tiempito darme cuenta que me sentía un sapo de otro pozo, literal, y ahí fue cuando todo este mundo emprendedor siempre me estuvo llamando, pero que evidentemente llegó el momento de que me tocaron la puerta de no es Sí. por acá. Y ahí poco a poco, bueno, te cuento si querés ya la historia Sí. completa. En la empresa hubo reducción de personal, es decir, yo ya venía estando muy incómoda, con ansiedad, con angustia, sin entender por qué, porque ya te digo, a los ojos de todo el mundo yo tenía el trabajo ideal y sin embargo yo no me veía ahí mucho tiempo más. Era como, ¿qué hago donde estoy? No me veo acá haciendo carrera viste, de gerente ni de nada. Y como yo hacía menos de un año que estaba, hubo reducción de personal, entre mucha gente yo también caí en la volteada, y son esas cosas que vos decís, universo, yo lo deseé con todo mi alma que esto me pase, ¿no? En el momento, obviamente que fue un golpe al ego tremendo, porque no es lindo que te rajen de ningún lado, Ujú. pero enseguida lo agradecí profundamente. Yo por suerte ya venía teniendo mis clientes como community manager, como armando un poco mi propia agencia. Y eso me ayudó a que cuando ya estaba desempleada y me levanté un día diciendo qué hago hoy, ya tenía una serie de acciones, de tareas y de clientes con los cuales trabajar, así que eso fue fundamental. Y Ujú. ahí, esto fue 2018-2019. El mundo emprendedor estaba empezando a nacer, te diría. A ver, obviamente que el emprendedurismo existe desde siempre, pero se empezó a dar toda esta movida de las redes sociales, de empezar a emprender, de lanzar una marca. Y me daba cuenta que mucha gente de mi entorno me pedía consejos, sugerencias, opiniones, y a mí se me daba como muy natural, ¿viste? Como muy genuino, me fluía y me encantaba. Y ahí fue cuando dije, acá hay mercado, acá hay potencial, vamos a empezar a acompañar a emprendedoras desde la parte de comunicación y marketing, redes y contenidos, así que empecé a armar como mis propios servicios Ujú. y empezó a ir muy bien. Y así fue como que de a poco le fui dando forma. Qué bien, sí, porque es muy importante algo que dijiste que es esto de que el universo te pegó, te sacó de un lugar donde vos, y probablemente consciente e inconscientemente ya sabías que no querías más. Es como que lo hizo por vos, ¿no? Como que tomó la decisión que vos no Sí, te animaste a tomar y finalmente estás acá. sí. Ahora, eso terminó siendo seguramente esto de levantarte un día y no saber qué hacer, termina siendo un motor que a veces puede ser que no esté cuando vos no tenés ese hambre o no tenés ese espacio vacío.
Claro, totalmente. En mi caso fue como decir, bueno, yo lo venía deseando, era como venía deseando tomar la decisión, no me iba a animar evidentemente a renunciar. Ujú. Y el hecho de que el universo la vida decidiera por mí fue como decir, bueno, es la oportunidad para empezar a lanzarte por tu propia cuenta, a crear tu propio negocio y a ofrecer formalmente esto que venía haciendo como medio, bueno, trabajo como para generar ingresos extra aparte de la empresa. Y fue la oportunidad perfecta para escucharme. Obviamente que no fue fácil, antes hablamos de tras bambalinas esto de la disciplina y demás, y realmente yo estaba en una etapa donde no todo el mundo en ese momento trabajaba home office, Claro. todavía no estaba ni la pandemia, entonces requirió de mi parte desarrollar una disciplina a prueba de fuego, porque de repente estaba en mi casa y ponía un lavarropas y seguía trabajando para un cliente y me levantaba, entonces como que tuve que armarme muy de abajo en ese sentido y aparte recién empezaban a escucharse temas de productividad, de eficiencia, de disciplina, como que crecimos en esa ola un poco y a prueba de error, ¿no? Aprendizaje y error, ¿Cuánto tiempo total. te llevó, Jo, desarrollar tu negocio a como lo tenés hoy? Mira, te diría más o menos un año y medio, porque en el 2020, ahí sí yo trabajé con una coach que amo a día de hoy, seguimos en contacto, y ella me ayudó a estructurar bien el negocio, como las Claro. partes, ¿no? Esto del método, del sistema, de cómo ofrecer un servicio, porque además yo en ese momento ofrecía sesiones sueltas, como, bueno, nos juntamos una hora, Flor, te analizo tu marca, te doy una serie de acciones, de tips, y vos te quedás con la cabeza así llena de información. No había una metodología, no había un paso a paso y también generar para mí todo el tiempo clientas nuevas era un desgaste enorme para llegar a una facturación digna. Claro. Entonces ahí fue cuando entendí, bueno, no, hay que ofrecer un proceso, un acompañamiento, una transformación mayor y que esté delimitada. Entonces, bueno, me llevó un tiempo, pero te diría que entre sí, 2019 y 2020 fue cuando lo lancé mucho más formal, oficialmente con bombos y platillos. Bueno, te diría que para el mundo emprendedor es un muy buen número, porque en general, viste que son procesos que también depende, por ahí Sí, agarraste, no sé, pandemia y la pandemia es como que ayuda, empuja un poco más rápido algunas cosas por esto de que nos sí. volvimos todos digitales y qué sé yo, pero bueno, me imagino que y además en lo que vos debes ver, un año y medio es un excelente número para Sí, decir mi proyecto está consolidado. exacto. Sí, la verdad que sí, fue un buen timing por la época y como decís vos, y porque no me llevó tanto empezar a ver resultados. Pero bueno, ya te digo, me parece que arrancamos en un momento muy incipiente de todo esto, que no es lo mismo que arrancar hoy, que las clientas que trabajan conmigo, las mujeres que están en contacto con todo esto, hoy tienen otros desafíos y diferenciarse cuesta mucho más y llegar a la audiencia ideal cuesta muchísimo más. Es como que los desafíos son otros. Eso estaba pensando cuando te escuchaba y quería preguntarte qué una emprendedora que hoy quiere lanzar lo que quiera lanzar, ¿no? Ya en internet, en las redes, en todos lados, ver seguramente lo que ella hace multiplicado por 1000, porque la realidad Sí. es que estamos saturados. ¿Qué o cómo o dónde está el diferencial de una persona o cómo haces vos para ayudar a una emprendedora que encuentre esa diferencia que la va a llevar a tener finalmente el éxito que busca? Mira, para mí todo empieza, pero todo en la vida empieza en un camino de mucha introspección, un camino de autoconocimiento y de trabajo interno profundo, Ujú. porque es ahí donde empezás a conocerte mucho más y desde otro lugar y a entender cómo funciona tu energía, cómo funcionás vos en cuanto a tus valores, tus fortalezas, qué te hace única, qué te hace diferente. Es como que hay que tomarse un proceso, un tiempo para todo ese proceso y conectar con lo que te hace única y repetible, como digo yo. Y además porque eso es lo que te va a dar después como la materia prima, digo, para cocinar, para hacer la receta. Como que si no tenemos contacto con todos estos ingredientes, después es muy difícil salir a crear un servicio desde tu autenticidad, desde lo genuino tuyo, a comunicar con impacto. Es como que todo empieza en uno. Y por supuesto en la audiencia que querés atraer, en la persona que querés ayudar, pero arranca con un proceso de autoconocimiento profundo y que te digo, son capas que te vas sacando y que yo a día de hoy sigo haciendo terapias diferentes y que me sirven muchísimo como para volver a reconectar conmigo o mismo cuando fui mamá y volver, fue como que volví desde otro lugar y no entendía dónde estaba parada, fue una transformación muy intensa y bueno, se te reacomodan las fichas, pero hay que darle lugar a eso. Yo incluso tengo
como una propuesta que todos los años las invito a que hagan como el service de comunicación, que en realidad es como volver a calibrar todo eso para que esté afinado, ¿no? Para sentirte alineada internamente y externamente, lo Claro. que tenés ganas de compartir y lo que efectivamente estás comunicando. Ahora, eso que Pero vos empieza decís, por... a vos puede llegarte personas o mujeres que o no tengan ese trabajo bien pulido, o como decíamos antes, por ahí no tengan ganas de meterse en ciertas incomodidades que implica conocernos y encontrarnos con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. ¿Qué haces Exacto. cuando te encontrás con personas que no terminan de conectar suficientemente consigo mismas como para sacar todo su potencial? Como, ¿qué manera tenés ahí de ayudarlas? Porque entiendo que puede ser una barrera importante, ¿no? Sí, Esto de, o al revés, o la que piensa que la tiene re clara y de golpe decís, tal cual. vos ves que todavía no. Exacto. Bueno, un poco mis acompañamientos tienen ejercicios, tienen actividades, porque cuando hablamos de autoconocimiento, te imaginas, hablamos de un mundo inabarcable y un montón de áreas que a mí se me escapan, porque incluso me pasa que a veces veo mujeres que tienen la estrategia, como decís vos, ¿no? De impecable, ya está todo bastante claro y por algo no terminan de De vender, despegar. de ver resultados, de despegar. Y ahí es cuando empezás a indagar y evidentemente todavía hay cosas como a nivel interno sin resolver o no están trabajadas lo suficientes. Ujú. Pero bueno, por lo general yo también atraigo mujeres desde una empatía que conecta con mi propuesta, ¿no? Como que si vos no querés tocar nada a nivel interno, emocional y demás, No no van vas a a llegar machear a conmigo. gusto, claro. Es la realidad, claro, exacto. Pero creo que hoy en día hay una conciencia mucho más elevada de todo esto, como que hay otro conocimiento y las personas en general estamos más abiertas. Pero bueno, yo te doy ejercicio de todo tipo, desde meditaciones, escritura, preguntas, y sí, a veces no es cómodo, desde ya, no es cómodo. Yo solo aviso desde el principio y ya una va predispuesta a, bueno, ok, si surgen las resistencias es normal. Yo Claro, sabía que esto iba a pasar, claro, ¿no? claro. Pero bueno, es un proceso que se mueven muchas cosas y hay que darle Y, lugar. y qué, si pensamos en mujeres emprendedoras, ¿cuáles son las características principales que tiene que tener una mujer emprendedora que está destinada al éxito, por así decirlo? Bueno, para mí, un poco esto que venimos hablando, como decir, estar muy abierta a consumir este tipo de contenidos, a hacer este tipo de terapias, como estar dispuesta a ahondar en lo profundo y que te apasione lo que hagas. O sea, te tiene que encantar. La gente que inicia un proyecto, un negocio por una demanda del mercado que creo que podemos resolver, todo bien, pero si no te enciende el alma es muy difícil que lo puedas sostener. Un poco lo que hablamos antes, el propósito, ¿para qué haces lo que haces? Si ¿Mm? no tenés esa llama encendida, que yo siempre digo, sirve de guía, de farol, de hacia dónde vamos, incluso cuando la cosa se ponga un poco brava, porque no siempre el viento sopla a favor, Ujú. eh, ahí saber, bueno, hacia dónde quiero ir, que te apasione lo que haces. Me parece que eso es como fundamental. Y dejarte ayudar, pedir ayuda de los proveedores o consultores o mentores o lo que sea, pero entender que ya hoy, 2026, existen los negocios digitales y estas propuestas desde hace años y por ahí es necesario, si querés llegar más rápido, saber dónde pedir ayuda. Claro. Ya no estamos probando como en el 2020. No, aparte hoy tenemos una cantidad un set de herramientas que yo te lo decía antes, ¿no? Que yo soy muy autodidacta y que realmente siempre digo lo mismo, pero el que no aprende o el que no hace es porque no quiere. O sea, no hay tal Total, cosa como, no es que, porque incluso son gratuitas, o sea, no necesitas un presupuesto muy sí, abultado, necesitas tener ganas de crear, de aprender, pero no más que eso. 100%. Hablamos también del propósito, mencionaste esta palabra como medio que a veces está de moda y que yo siento que para las personas que todavía no encontraron esa música en sí mismas o todavía no pudieron conectar con eso, incluso hasta les genera cierto rechazo, ¿no? Como esto de que está tan de moda, de que cómo podemos ayudar a alguien desde tu experiencia con un montón de emprendedoras que quizás sí conectaron con lo que ellas querían o vos misma, ¿cómo podemos ayudar a alguien a que encuentre ese propósito o en que al menos, ¿qué te parece que puede hacer prácticamente para buscarlo y que en algún momento Claro. aparezca? Sí, sí, totalmente. Mira, está bueno esto del propósito porque también me pasa que mucha gente es como que, claro, creen que el propósito es erradicar el hambre en África, ¿me entendés? Como que se tornó una cosa medio que tiene que ser trascendental o que tiene que tener un mega impacto en el mundo. Y al final es pensar y conectar para qué haces lo que haces. Que por supuesto puede arrancar
un interés personal y propio de decir, bueno, quiero que ande bien este negocio porque quiero darme estos gustos, quiero ayudar a mi familia, pero cuando vos pensás también en el impacto que lo que haces genera en el otro, ahí es cuando recordás que viniste a hacer algo más de tener un negocio. Por eso no es casual que las profesiones con las que naturalmente termino dando son de este estilo, ¿no? Negocios conscientes, ¿viste? Terapeutas, coaches, psicólogas, profesores de yoga, mujeres que hacen finanzas para empoderar a otras mujeres, como que hay un propósito social ahí de empoderamiento a otras mujeres, de sanar un montón de cuestiones. Entonces es recordar eso, es para qué haces lo que haces y empezar a darle forma desde ese lugar. Y también a veces es que arranque, ¿no? Como hay una frase, que arranque el carro, que los melones se acomoden solos, como empezá a dar un primer paso a ver cómo te sentís, porque a veces tenés una idea o una propuesta, una hipótesis, y hasta que no la lanzás, no la validás, no ves qué repercusión hay, no sabés si va a andar o no, y si esto del propósito cobra vida o no. Bueno, es de nuevo una búsqueda y un proceso de autoconocimiento y de ir probando, ir probando cómo te sentís con lo que haces. El otro día escuchaba, agregándote a eso, a la idea de propósito, escuchaba a Darío Straiknov, que nunca me acuerdo, nunca sé Ay, exacto cómo sí, decirle el sí. apellido, el filósofo. Darío eh, Z. Sí, exacto. En una Pobrecito. entrevista y él decía algo esto de la realización, ¿no? Y lo escribí en mi último newsletter, que decía como que a veces uno espera que realizarse sea, bueno, el sábado a las 3 de la tarde de golpe estoy realizado, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Qué pasa con el deseo que Claro. ya está? Y me pareció muy ilustrativo para el propósito también, porque uno a veces espera como encontrar, como que es como que encontrás, viste, una perla en una... Bueno, ahora sí, mirás una cosa, haces una cosa. Y la realidad es que eso no solamente va cambiando todo el tiempo, igual que el nivel de sentido, el sentido de la realización, sino que además no es tan claro como que lo ves en un momento, a una hora, en un día, ¿no? O sea, como que por ahí No, a mí me pasó que de golpe empecé a hacer cosas que una me gustaba, otra me gustaba, había más de lo que me gustaba que de lo que no me gustaba, incluso en mi día a claro, día pasa lo mismo, o no hago total. 24 horas lo que me Bueno. gusta. Eso, sí, totalmente. Y también es verdad que en un momento, y acá como que traigo otra cara de la moneda, empezó como a haber un exceso, ¿no? De todos estos temas del propósito, las emociones, y también hay que recordar que una vez que esto ya está funcionando y demás, el negocio es un negocio y que también necesita facturar para que sea saludablemente financiero y que tampoco podemos vivir porque amo lo que hago y nada más y que sea la única variable que se ponga en juego, ¿no? Tiene que funcionar, porque en un momento me pasaba lo otro, como que veía todo contenidos relacionados a esto, las emociones, el propósito, si te hace feliz, cómo te sentís, bueno, pero también tiene que funcionar y hay cosas que hay que hacerse igual aunque no tengas ganas. Claro, bueno, el famoso Pero Ikigai, ¿no? Que vos dijiste, vos empezaste exacto, por una de las también. partes. Sí, 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 claro, Esto exacto. Pero de bueno, es una danza continua entre ambas cosas. ¿Qué va a ser? Es así. no, no, y además que, a ver, si querés vivir de esto y si querés emprender, hay muchas cosas que van a formar parte de tu trabajo que no te van a gustar también, ¿no? O sea, hay que Ay, desromantizar un poco esa parte, ¿no? sí, 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 sí. Hablábamos antes esto de que las personas tienen que incomodarse para poder crecer y para poder emprender y todo, y creo que, decime vos qué pensás, pero que podemos podemos incluir las personas que toman riesgos o las personas que son audaces como parte de una característica que necesitas para tener un emprendimiento exitoso. Sí, coincido, me parece que hay que tener un poco de eso, de ser kamikaze y lanzarte a ver qué pasa, aunque no tengamos todas las respuestas, y de incomodarte, sí, porque realmente es ahí donde está también la zona de crecimiento, cuando saliste de esa zona de confort, cuando te animaste a hacer algo que, claro, cuando estás en la diaria de algo que ya manejas de taquito o te sentís como pez en el agua, no te termina desafiando, no te termina invitando a desarrollar otras partes tuyas. Entonces, cuando aceptamos nuevos desafíos o nos animamos a hacer cosas diferentes, por supuesto que ahí empezamos a pulir como otras facetas que a veces ni siquiera sabía que teníamos dentro nuestro y que requiere una dosis de eso, totalmente. Sí, sí, para mí es así. Incluso cada saltito dentro de mi negocio que he ido viviendo incómodamente fue como decir, bueno, con razón lo estoy viviendo así, porque implica crecer, implica salir de la zona de confort. Total. cien por Hay ciento. una de las cosas para mí que las mujeres, estamos, bueno, estamos en general, ¿no? Pero estamos hablando de la comunidad de mujeres, tenemos miedo que tiene que ver con el rechazo, ¿no? Y como esto de qué pasa cuando una idea no funciona, cuando nos va mal. ¿Tenés alguna experiencia personal tuya de cosas que hayas hecho y que no hayan funcionado y que finalmente terminaron siendo un aprendizaje?
Miles, miles. Por empezar, el miedo al rechazo y un pasito previo te diría el miedo al que dirán, porque desde que yo lancé mi cuenta en Instagram, cuando arranqué con mi negocio, mi pánico era qué dirán mis ex compañeros de la empresa de la que me echaron. Es como un ejemplo muy concreto, ¿viste? Porque claro, a mí me habían desvinculado y qué va a hacer esta mina, pensaba yo hablando de marketing y comunicación y qué dirán. Bueno, ya el miedo al qué dirán te paraliza un montón. Pero cuando vos pones en la balanza todo lo que te estás perdiendo por no salir al mundo con tu mensaje, a compartir lo que viniste a compartir y todo lo que tenés para dar y que en realidad esa balanza está totalmente perjudicándote a vos, ahí es cuando decís, bueno, ¿sabes qué? Después de ver que te postergás muchísimo, decís, ya está, esta voz la termino pagando y salgo como salgo. Y después sí que un aprendizaje que me pasó el año pasado, que yo hice un lanzamiento de un programa. Gigante todo, gigante el lanzamiento, gigante el programa, como todo un proceso mega desgastante para lo que yo en ese momento podía afrontar, me di cuenta tarde, obviamente. Pero yo no tenía ganas, evidentemente, de lanzar ese programa, estaba Como un como muy capricho, cansada. digamos. Sí, total, total, capricho y desde el ego, como decir, lo tenemos que lanzar igual porque es la fecha y el plan ya estaba listo. Bueno, todo desde la exigencia y el ego. Y terminó anotándose solo una persona y cuando decidí cerrarlo, como que dije no va a haber programa, muchas de las interesadas y de otros caminos de la vida que digo resonaron con mi mensaje en ese entonces, aparecieron como decirte 8 o 9 clientas que querían empezar a trabajar conmigo uno a uno. Y ahí fue como que dije, ¿por qué a veces intentamos forzar tanto algo por el hecho de decir lo tengo que hacer o es lo que corresponde o ya estoy embarcada en esto, no voy a abandonar el barco a mitad de camino? Y cuando decidí no lanzarlo, al final se abrieron un montón de otras oportunidades. Pero bueno, me di cuenta con el diario del lunes de que era un capricho y muy desde el ego, muy desde empujar, empujar. Igual me recordaste esto de que a veces uno quiere hacer cosas que tienen como que socialmente tienen que ver con el éxito, ¿no? Entonces, si vos sos una persona reconocida, tenés que poder lanzar, o si sos buena, podés Hola. lanzar a un programa a 100.000 personas. Y a Total, veces no tiene total. nada que ver con eso. De hecho, hay muchísimas personas que trabajan con 100.000 personas y las 100.000 personas no vuelven nunca más después porque no conectan, no Exacto. llegan, no. Pero como a veces Sí, sí, algunos estándares, totalmente. ¿no? Nos ponen. Bueno, pero en esto también cuando hablamos del autoconocimiento, por ejemplo, tal vez esto es medio específico, hay gente que conoce o no, de diseño humano, no sé si vos algo habrás Sí, yo le hice un escuchado. podcast a una chica, que ay, ahora se me fue el nombre, de diseño humano. Lali, bueno, una que entrevistó Charuca, me acuerdo. Ahora voy a buscar el nombre. Ay, la voy a mirar, pero bueno, en diseño humano yo soy Yo la tengo. proyectora, Ajá. que los proyectores tenemos como una energía bastante Tiene más, mucho que ver con el propósito del diseño humano, ¿o no? ¿Qué sería el diseño sí, humano? ¿Cómo lo podés definir? tremendo. Mira, es una combinación, yo no manejo mucho el tema, pero es una Ujú. combinación de astrología, cabalá, Ah, y no sí, me la acuerdo cabra. de otra disciplina, o sea, es muy potente, porque vos con la fecha de nacimiento, la hora, el lugar y tu nombre, te tira toda una carta de datos, de información que cuando la empezás a leer con alguien que sabe, por supuesto, Claro. empezás a entender, ah, con razón soy así, ah, con razón me cuesta esto, ah, con razón acá soy buena naturalmente. Y bueno, un poco analizando ese diseño humano me di cuenta que ese lanzamiento estaba lanzado desde un lugar de empuje total, que no me fluía la energía, que estaba queriendo eso, como empujar una roca de mil De un lugar que kilos. no era tuyo, acá, mira. Acá la Exacto. tengo. El episodio número 97 con The Place of Zero. Luli, claro, me acordaba Ay, de Luli el nombre. la voy a escuchar. Ay, mira, no la Este, conozco. sí, un Bueno, poco pero la es misma historia que interesantísimo. la típica de que se sentía cansada, le faltaba algo, frustrada y bueno, y una escuchó, ahora me acuerdo de la historia, estaba acostada en su sillón y escuchó, vio un reel de diseño humano y se empezó a meter así de la nada y bueno, y le encantó y terminó, ahora vive de eso, de hecho. Amorosa, le mando un beso, pero no me acordaba el nombre, Es Luli. The Place of apasionante, es Zero. apasionante. Sí, 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 re. sí. Entendés un montón tu energía, tus dones, tus talentos, en qué sos buena, Bueno, qué se esto te da podría ser un naturalmente. punto de partida para las que están perdidas y no saben qué hacer Sí, con su vida, sí, digamos, en ese sentido. Yo digo que hay que agarrar 100%. todo lo que uno, lo que crea y lo que no crea, ¿viste? Porque es como que en ese proceso es como cuando estás mal o angustiada por amor y decís, bueno, voy a una terapia, voy a otra, voy a masaje, bueno, Ay, uno sí, hace sí, lo que total. puede.
Exacto, totalmente, pero el diseño humano te digo que es un re buen punto de partida, como herramienta de autoconocimiento y ver en qué sos buena o qué negocio podés emprender es espectacular. Sí, sí, Bueno, sí. buenísimo, lo vamos a tomar. Así que todo es aprendizaje. José, cuando tenés equipo, ¿cómo haces cómo es tu metodología de trabajo? O sea, ¿vos tenés clientas uno a uno o sos fiel a este programa que armaste con Naila, ¿no? Ahora O con estoy otra. en el Level Up, el que yo te comentaba era uno mío, propio de mi empresa y de mi metodología. Sí, hoy por hoy mi servicio principal siempre lo fue el uno a uno. Como que ves, ese servicio siempre me fluye fácil. ¿Viste? Como que contrario a lo que por ahí se escucha, que hay que escalar y hay que crecer, a mí es un servicio que me fluye como el agua. Entonces, más que digo, empecinarme en no, 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 es decir, bueno, perfecto, si Escuchar lo a que mí me sí, claro. exacto, a escuchar lo que sí, a mí me gusta, se me da fácil, me encanta trabajar con mujeres y vienen a mí bastante fácilmente. Es un servicio que siempre lo tengo abierto, trabajo con pocas mujeres porque no tengo mucha capacidad Claro. horaria y porque todo lleva tiempo, aparte imagínate trabajar de forma personalizada en un proceso con cada mujer, te metes mucho en el mundo de cada una, en el negocio, en el rubro, lleva tiempo. Después también sí tengo propuestas ongoing, evergreen, que son cursos que están colgados en mi página web y que obviamente eso también tiene estrategia, más la creación de contenido, esto lo vivís vos también, ¿no? Lo que tenemos que compartir para que la Te gente nos manda mucho. conozca. Sí, demanda mucho, tal cual. Bueno, y también estoy en Level Up, como te contaba, como facilitadora del grupo Luminosas, y siempre estoy haciendo eventos, porque soy muy eventera y me gusta conectar mujeres, ¿Te todo lo gusta que el tiene que ver con networking? networking. Sí, sí, 100%. Así que ahí hay un proyecto que está como por ver la luz en breve, si Dios quiere. Pero bueno, un poco mi equipo y por hoy son proveedores externos que vienen trabajando conmigo hace años. Te diría que tengo una estructura bastante simple. Muy de proyectora, de nuevo, la simpleza. No, nada que nos complejice la vida. Tengo una persona que me ayuda en todo lo que es diseño gráfico, Ujú. otra persona que me hace la publicidad y otro proveedor que me ayuda al email marketing y bueno, programador web que es mantenimiento y no requiere demasiado. Que Y no a me veces escuchen tus por proveedores, proyectos. pero con la inteligencia artificial puedes prescindir de la mitad de esos. Sí, totalmente, totalmente. Pero yo soy re de la Ay, vieja usanza. sí. Primero que me gusta estar en contacto, son como proveedores con los que vengo trabajando, ya te digo, hace mucho. Y me re gusta esto de también hablar con alguien, porque digo, no todos los días tengo sesiones y es Claro, si como no sentirme estás muy en sola trabajando, equipo. claro. Ay, no, sí, sí, te juro que lo re necesito. ¿Y los eventos de networking que haces, organizás en Rosario, desayunos o, bueno, vi que habías subido Sí, algunos en tu cuenta? sí, sí, exactamente. Hasta el año pasado, el anterior, estábamos con Ladies Branch acá en Rosario, que bueno, la También conoces, la es una entrevisté comunidad a muy grande. Marina, Sí, a Marina, sí, sí. ya pasó por Pero acá. bueno, ya desde el año pasado no estoy más, tengo ganas de lanzar como mi propia marca de networking. Y sí, lo que hacemos es eso, son espacios, desayunos, brunch para conectar mujeres, para que puedan entre ellas hacer contactos, pero además muchas veces entablar una conversación, esto, ¿no? De igual a igual, de poder salir de tu casa, de poder ponerte linda y ver gente y disfrutar de un buen encuentro, como poder trascender un poco la pantalla. Siento que eso sigue haciendo falta. Y Ujú. bueno, ahora también ya lo estamos haciendo no solo con emprendedoras de ámbitos digitales, de negocios digitales, sino también de todo tipo. Mujeres que tienen empresas, profesionales independientes, como que hace falta seguir reuniendo mujeres en torno a una mesa para que puedan Siempre compartir mujeres. experiencias. Sí, siempre mujeres. Sí, sí, sí. Sos como yo trabajo 100% con mujeres. Muy, muy team femenino. Siento que, viste, tenemos otras inquietudes, nos hace falta Sí, yo me también. siento súper cómoda con las mujeres y siento que las mujeres somos muy buenas para crear red. Y para Sí, ayudarnos, y enseguida, viste, una conecta a la otra y la otra a la otra. Y yo realmente total. que siempre tengo buen feeling y hay mucha identificación también. Al final del día nos pasan a Sí, veces las mismas cosas, entonces ahí te encontrás re. también. Aparte, yo siempre digo que manejamos un lenguaje en común y un lenguaje muy amoroso, un código como muy empático en esto de, a ver, si te llega a pasar algo, yo un día tengo que atrasar una sesión o como pasó hoy con vos o lo que sea, hay un código en común de respeto, de comprensión, de buena onda, de amorosidad que con un hombre o una empresa no se da, que es mucho No, no, más es frío, más distinto. Sí, distante, sí, ¿no? yo lo Como que siento a mí distinto. eso. Sí.
Sí, Siempre me sí. gustó, por eso lo disfruté desde el minuto cero y dije, no, no, mi público son mujeres. Bueno, mujeres, entonces, una de las últimas preguntas que quiero hacer, pero vos sos madre hace relativamente poco porque tenés una hijita de 3, que los primeros 3 años son así como una catarata de emociones. ¿Cómo haces para compaginar los dos mundos, ¿no? Del prender y el de la maternidad, que son muy complejos? Bueno, sí, la maternidad de por sí ha sido una revolución total, o sea, una intensidad nivel mil Tremendo. millones. Te diría que hace un año capaz o un año y medio puedo como disfrutar mucho más, no pelearme internamente con la agenda de que no llegué a hacer esto, como que siento que estoy mucho más relajada en ese sentido de, bueno, es el tiempo que tengo hoy, yo elijo que sea así. En otro momento reconozco que me quería ir a trabajar, o sea, quería Sí, no, no, huir porque estaba agotada. Cuando Delphi era bebé, yo estaba agotadísima. Me acuerdo que por ahí había propuestas de círculos de mujeres para sumarte, a hablar de la maternidad. Yo decía, yo lo que quiero es ponerme con mi computadora a trabajar. Es lo que me da vida. Es como que me inyectas oxígeno. no sigamos hablando de chicos y tal cual. Sí, yo sé. No, claro, tal cual, tal cual. Entonces, cuando ella empezó el jardín, ya ahí como que se me acomodó mucho más, que arrancó cerca de los 2 años, 1 año y 8 meses. La realidad es que yo siempre tuve muy buena red, en eso me considero una afortunada total, porque tengo un marido que literal somos 50 y 50 o a veces es 60 y 40. Porque yo soy muy Muy emprendedora, bien, mi marido también, pero viste que, no sé, lo maneja distinto. muy Yo bien. acá es como que, ya te digo, siempre nos cuesta a veces cortar, viste, como que mentalmente estamos siempre pensando qué hacer para mejorar. Entonces, bueno, hoy sí trato de tener como una rutina que es cuando ella está en el jardín y ahí es cuando más trabajo. Las tardes intento casi siempre estar con ella, pero entiendo que hay etapas y hay momentos y que si estoy de lanzamiento, por ahí tengo que trabajar un par de horas más y no pasa nada. De hecho, ahora también con el proyecto de Level Up muchas veces armo las clases y encima las mías son los lunes y el fin de semana a veces estoy un rato revisando lo que vamos a ver ese día y bueno, se hace y no pasa nada. Entonces tiro mucho, como dicen las españolas, pido mucha ayuda de familiares, de Guille, abuelos, tiene niñera. Así que hoy me logré, siento que estoy como tranquila en ese aspecto, pero en un momento Flor sentía que era la frazada corta, ¿viste? Como donde quiero ir más al gimnasio se me descajetaba esta parte, donde le ponía más atención a Delphi se me quemaban los papeles con el negocio y así con un montón de cosas. Porque Es encima las mujeres tenemos muchas exigencias mucha carga de todo mental. tipo. Total, sí, sí, sí. Sí. Por Eso ahora que vos tengo decís una es un y estamos bien. aprendizaje para mí de toda la vida, ¿no? Porque cuando son chicos, los chicos demandan tiempo y físico, después cuando son grandes, estás frente a la computadora, pero tenés la mente también ahí porque pasan otras Sí. cosas, entonces es un desafío de siempre. Pero bueno, uno se va armando más también y va madurando, aprendiendo, no es lo Tal mismo. cual, tal cual. Vas teniendo otras herramientas, te aprendes a organizar mejor. También lo que desarrollé fue como una capacidad mucho más de foco, de ser productiva, de tengo Tengo dos, estas 3 horas, horas. tal cual, vale oro. Es como vamos a sacar estos pendientes, taca, taca, taca. Sí, sí, total. Que antes por ahí era bueno, tengo 8 horas, trabajaba de 9 a 6, ponele, olvídate. No, Claro, no, sí. Bueno, nada viste que que uno a ver. veces parece, es una paradoja, pero parece como que tenés poco tiempo. Bueno, es la ley de Pareto, ¿no? El 80-20. El 20% Esa, de tu trabajo te da el 80% de ay, tus resultados. Sí. Eh, total, total. es así. Pero bueno, me alegro que estés en un momento de eje, porque eso también se transmite en todo lo que haces seguramente y en la calidad de lo que haces y Sí, todo. sí. Y por último te quiero preguntar dos cosas que siempre pregunto. Una, ¿te gusta leer? ¿Lees algo? Sí, la verdad es que ahora es lo que más te diría abandonado tengo y es como lo que quisiera en breve volver Retomar. a traer a mi vida. Sí, porque me pasa que a la noche llego agotada, que es como mi momento, y muchas veces cuando leía me caía el Te cierran los libro ojos. y te juro que sí, así que ese punto lo tengo que mejorar, Bueno, igual si sí. te viene a la Soy cabeza algún muy libro que cinéfila. quizás hayas leído antes de Delphi o que hayas leído, nada, en algún momento de tu vida que nos quieras recomendar, porque yo armo una biblioteca virtual, así que a fin de año armo toda una lista de todos los libros que recomendaron en este podcast y bueno, algunos se repiten, otros Mira, sí, no, aparte te revi, que sos re lectora y que me encantan las reviews que no. traes, las reflexiones. El que me gustó muchísimo, que lo volví a leer hace un tiempo, el de Libera tu magia, no me Ah, de acuerdo la Elizabeth autora. Gilbert, Ella, ay sí, a mí ese libro me de comer, encantó. rezar y amar.
La autora de Sí, sí, Comer Recetas Mágicas. sí, 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 lo tal cual. leíste. Después en un momento estaba full con los libros de negocios, que del Club de las 5 AM, Hábitos Atómicos, todas esas lecturas me encantan. Ujú. Como que estoy más en esa onda que en ficción, pero bueno, es lo que me gusta y suelo leer. No, está bien, Así aparte te que sirve para lo que haces, o sea que está bueno también eso. sí, 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 tal Y cual. después otra, la última pregunta, una frase. ¿Te gustan las frases? ¿Alguna frase que Sí. quieras dejar? Me da risa que a veces como que conjugo cualquiera, ¿viste? Cuando traes un Mezclas. dicho. Sí, sí, tal cual mezclas. Eh, Últimamente me encuentro repitiendo mucho, pero no es que sea una frase, es esto de, es una búsqueda, ¿no? Como que el camino personal es una búsqueda. Como que no es una frase armada, pero digo, ¿por qué todo me trae a eso? Como que hay muchas cosas en proceso de estar cocinándose, como que es una búsqueda. No, y una frase que te voy a traer de mi Bueno, negocio, si me permitís. ¿eh? Es una mezcla de una frase de coaching que es que lo que no se comunica no existe. Viste que el lenguaje en coaching crea realidades y eso lo traigo todo el tiempo. Y lo que no se planifica no sucede. Es como que esas dos yo las junté y a veces las presento como parte de mi metodología para entender que son dos caras de la misma moneda, que lo que no se comunica es como que por más de que sepamos que somos talentosas y tenemos un montón para dar, hay que saber comunicarlo, hay que poder ponerlo en palabras. ¿Y cuántas veces quisiste hacer una acción para tu marca que te agarró la fecha encima porque no la planificaste lo suficiente? Y además, Así que yo siento esas. que es lo que vos decís, si no se planifica, tampoco ni existe ni sucede por consecuencia, porque no se te el día a día te come y termina Total, como no existiendo por ningún lado. Así que yo soy exacto. muy mala. Es mi Mirá, desafío. te hubiera hecho re con el Excel No, planificador. odio el No, Excel. No, ahora que la inteligencia mirá, artificial me hace todo, no agarro un Excel, pero ni que me paguen. No me gusta el mirá, Excel, no, no, nada. Sí me gusta, tengo millones de cuadernos, tengo un cuaderno para cada proyecto y bajo todo muy a la vieja claro. escuela, ¿viste? Escrito, Sos que me más, encanta, sí, y pero como creativa, me parece. claro, y soy dispersa, entonces yo planifico, bueno, todos los lunes voy a hacer esto y no, o sea, no puedo hacer, o sea, hay estructuras, obvio que no sé, tenés que levantarte una Bueno, hora, o sea, pero no, no puedo. es Eso, que lo que claro, sí aprendí es había escuchado una vez en un podcast un señor que decía que tenía problemas de atención y que agarraba un reloj de arena y lo daba vuelta y ese reloj de arena, no sé, duraba 25 minutos, ponele el de él. sí, Y él decía, yo en estos 25 minutos voy a dedicarme a esta tarea. Y bien, al claro, principio muchas veces miraba el reloj de arena porque la ansiedad de querer cambiar de tarea venía inevitablemente. Después se fue acostumbrando y él aprendió de sí mismo, hablando del autoconocimiento, que él no podía estar más ese tiempo. Y estaba bien, porque se claro, exigía una hora y se frustraba. Y yo dije, esa soy yo. claro. Ahí está. Yo no Bueno, puedo estar por más. eso, en eso es el autoconocimiento, que fíjate, aplica todo, desde cómo diseñas los procesos de tu día a día, cómo haces un lanzamiento, cómo trabajas con clientas, es aprender a autoconocerse, pero sí, coincido, ¿Y está cuánto bueno más lo fácil del es la Excel. vida a partir de ahí? Porque entonces ya está. Sí, O sea, y lo mismo me pasó cuando vos hablabas de que te querías ir a trabajar en la maternidad. Yo asumí que yo no soy la madre rosa. Yo no soy esa madre. O claro, sea, amo a mis hijos, pero yo necesito. No, no podría nunca ser la madre que deja todo por sus hijos. No, bueno, no trabajo, me claro. dedico al 100. No puedo, no soy No, esa. no, no, O no, sea, no, entonces no. es como que Tal parecería como cual. que debería hacerlo para ser mejor madre. Y yo soy mejor madre siendo quien soy, no siendo la que me Sí, dijeron que tenía que ser. Así que bueno, exacto, tal cual, total. Y que volvés a ser mucho mejor mamá después de que también hiciste tus cosas y vos estás en yo eje estoy bien, mis y hijos desde ahí están das bien. lo mejor. Sí, 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 totalmente. total. Es Así que así, bueno. Bueno, es José, así. gracias Coincido. por todo. Ay, bueno, Un me placer enorme encantó. conocerte. Muchas gracias. Fue un placer esta Gracias. conversación. Me encantó conocerte. Admiro un montón tu trabajo desde Gracias. aquella vez que nos cruzamos en las redes, así que me encanta que hayamos podido ¿Vos concretar no sos esta amiga entrevista. también de Sofi Barbotti? Sí, Porque ahora, vos sí. sabés que hoy me cayó la ficha de que yo la entrevisté a Sofi como el año pasado, fines del 2024 creo, no me acuerdo ahora. Y ella me había Ajá. recomendado gente y ahora Ah, cuando, viste, no sé por qué, dije, pará, me parece que me la había dicho a José, así sí, que, sí. bueno, nada, ya quedamos desde ese En el entonces. podcast de Sofi estuve también hace un tiempito, ya estoy perdida, no sé si fue fin del año pasado, sí, más o menos hace unos meses estuve, pero sí, con Sofi somos Qué re amigas bueno. de emprendedor, sí, Qué bueno, sí. qué bueno. Bueno, José, todo lo bueno para vos en este proyecto, en todos los que vengan y a seguir aprendiendo.
Y bueno, ya nos cruzaremos en Gracias, algún Flor. networking que hagas, al menos en Buenos Ay, Aires, hasta ahí sí, llego. por favor. Bueno, pero lo podemos hacer allá, tal cual, en Buenos O Aires, lo hacemos re podemos acá, hacer. ojo. Ojo, me Gracias. encanta. Y si no, ya voy a ir a conocer tus pagos. Tengo muchas Cuando ganas. vengas, me escribís, obviamente, un placer. Gracias por Dale, estar ahí, un besito. Florita. Encantada. Un beso enorme. Gracias a ustedes por estar del otro lado de motivarte. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compartilo. Y si querés ayudarme a que siga generando este tipo de contenidos, podés invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en @heroínaAustral, mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.